Bien, hola amigos de Contexto. Aquí estamos de nuevo en una nueva entrega de su programa diario con, en este caso, el amigo periodista Pedro Cava, con quien queremos conversar un tema interesante, importante, vital, sobre todo para eh, eh, la población del área metropolitana de la capital, pero también para otras ciudades como Santiago y eventualmente para el país entero en la medida en que se desarrolle una red ferroviaria nacional. Así es. En este caso vamos a hablar con Pedro sobre el plan de desarrollo del transporte masivo en Santo Domingo, que fue mencionado en el día de ayer en la inauguración de, de la El línea de corredor autobuses de la Winston del Churchill, corredor de la Churchill. de la Corredor de Churchill, la Churchill. donde por cierto hizo un discurso cambista que muy mal hablado, muy mal Ah, no. el léxico. Yo no sé Él es cómo, semi, él es sí, semi, bueno, pero cómo se- pone a un hombre así a hablar, no entiendo, que ponga un vocero o algo así, bueno, no importa. Eh, Según la información del día de hoy, no, esto es de octubre del 2020, el plan de metro y de trenes en el Gran Santo Domingo consiste en 6 líneas eh, primarias y secundarias. Las primarias son las ya construidas en la administración del presidente Fernández, la 1 y la 2, que se amplió al área oriental de la ciudad en el periodo del presidente Medina, y estaría pendiente la línea 3. La línea 3 sería una línea que recorrería toda la 27 de febrero en una combinación de tren elevado y tren subterráneo, saldría del otro lado de Río Osama y iría recorriendo toda la Avenida de las Américas hasta el Aeropuerto de las Américas. Esto además se complementaría con una línea de interconexión entre la línea 1 y la línea 3, perdón, la 2 y la 3 a través de la Luperón, y una pequeña línea de apenas 2 estaciones entre la línea 2, que es la estación que está en el quinto centenario con la John F. Kennedy, hasta el Parque Independencia, de forma que se podría integrar, diríamos, el transporte colectivo de masas a la zona histórica de Santo Domingo, que aquí se conoce como zona colonial. Además, hay una quinta línea que conectaría el ensanche Isabelita y Megacentro, que es donde hasta ahora termina la línea 2. Este es un programa muy ambicioso. te falta una ¿Cuál? que es de Megacentro a San Luis No, para pero esa no hacer está en el plan. Esa no está en el plan aquí. Déjame ver. No, no está. Megacentro. a San Luis. Podría ser que yo no lea bien porque estoy Sí, sí, medio sí. cegato ya. Sí. Pero bien, Ese es el plan. Es un plan que evidentemente no ocupa toda la ciudad. Quizás se necesitarían 3 o 4 líneas más para ocupar toda la ciudad, pero hay que recordar que cada kilómetro lineal, sobre todo de tren subterráneo, el tren elevado es más barato, mucho menos caro. Yo diría que casi el 50% de reducción de costos. Pero el tren subterráneo, que es el que se usó mayormente en la línea 1 a partir del cruce del río Isabela hasta la feria,
el que se usó en la línea 2 prácticamente en todo su recorrido. No hay parte elevada. Creo que en la extensión que se dio inicio recientemente desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta Los Alcarrizos, que son 7 estaciones, tengo entendido, el tren sale... Son 5. Bueno, 5, 7 kilómetros. 7 kilómetros. El tren sale... 7.3 kilómetros. Sí, el tren sale y va de forma elevada hasta ese punto que se ha definido como esencial, donde habitan más de 500.000 de dominicanos. En ese pedazo me dicen personas que yo me relaciono que llegar en la hora de trabajo, a las 7:30, 9 de la mañana, de los Alcarrizos a la capital. No, al 9. Al 9. Toma más de una hora. Más de una hora. Así es. Yo te diría que probablemente el único punto que faltaría en este plan es continuar la línea 1 a partir de la feria hasta el 12, a través de la Avenida Independencia, porque ahí hay un semillero de gente, lo que le dicen los kilómetros, que no tienen forma de salir de forma expedita y barata. Tengan ustedes en cuenta que si un trayecto de Los Alcarrizos a el 9, no estamos hablando del resto de la línea, al 9, coge 15 minutos, o quizás menos, porque son 5 estaciones, ese mismo trayecto, que le toma 10 minutos, le coge más de una hora a cualquier ciudadano en autobuses o como sea. Y por más que tú hagas más ancha la avenida, el tapón más grande es. Yo siempre decía que mi profesor de Sociología Urbana, Manuel Castells, que salió ahora recientemente de ministro de universidades en España, siempre nos decía, mientras más ancha es la vía, más grande es el atasco, el tapón, como el atasco es el tapón en España. Y eso es un axioma, es así. Entonces, Pedro, que le ha venido dando seguimiento desde cuando se inició la primera línea y él siendo director de Radio Televisión Dominicana, tiene, diríamos, una experiencia de conocimiento. Una visión de conjunto. De este proceso, y quisiéramos que nos dé como un resumen de la situación. Bueno, hay 2 cosas que me faltaron, que sería el teleférico. En otros países le dicen metrocable, que conecta Sabana Perdida con la línea 2, ahí en la cabeza del puente de la 17, y una línea que se está construyendo ahora mismo que saca, diríamos, los Alcarrizos adentro hacia donde estaría la estación del metro. Interesante. Te agradezco la oportunidad. Perdón, déjame concluir una idea. Yo pienso que hay una modalidad muy usual en países como el nuestro, muy moderna, y bastante, diríamos, de bajo costo, que habría que pensar en algunos segmentos de la ciudad, y sería, por ejemplo, esa línea que iría del 12 por la Luperón, podría seguir por la Avenida de los Próceres y eventualmente por la Abraham Lincoln, que es un tranvía urbano de superficie, que es sumamente usado en Europa. Por ejemplo, en Francia ya van por la 4ª línea de tranvía, sobre todo para interconectar, porque fíjense que son mucho más baratos, fácil de afrontar. Pero mucho más barato. Y viene siendo como un BRT, pero
pero en vía férrea. En vía férrea. Y además ayuda mucho a y la... eléctrico. Y eléctrico. Y ayuda mucho a la reforma urbana. Sí, Entonces, mira, cancha abierta. muy bien. Mira, Julio, estamos hablando de todo esto porque el miércoles pasado el presidente de la República dio el primer Picasso para que la oficina para el reordenamiento del transporte prosiguiera, porque ya realmente había iniciado los trabajos para la extensión de la línea 2C del metro de la estación María Montés, kilómetro 9, ¿no? Hasta Los Alcarrizos, 7.3 kilómetros de extensión de metro con 5 estaciones. Elevadas. No, hay como 1.400, 1.600 metros que son subterráneos. Desde el sitio que llaman... Claro, pues tiene que salir. Barrio Enriquillo, ¿no? Barrio Enriquillo, o casi en la entrada de Mano Guayabo, en la autopista Duarte, ¿no? Hasta en la estación de metro de María Montés, que por cierto, ya... A mí no me... Pedro, por favor, yo no entiendo las estaciones de metro por nombre de esas que se han inventado. Dime el 9. Dime... el kilómetro 9, la estación María Montés, el kilómetro 9. Entonces, desde la entrada de Mano Guayabo hasta el kilómetro 9, se va a perforar. Es un túnel. Ya esa obra inició, la ganó Acero Estrella. Y lo inició con una perforadora de las 3 que tiene la OPREP. O sea, es una obra por administración. Una obra por administración. Por cierto, que la obra tiene varias secciones de trabajo que ya fueron licitados y asignados. Solamente ahí, donde se dio ese primer Picasso, ya hay desinteresadas 200 familias a las cuales se le ha entregado poco más de 300 millones de pesos por sus propiedades y por lo que tenían ahí, de manera de liberar eso para trabajo. Falta hacer un arreglo con una familia importante de la capital para incorporar 6.000 metros más, que son lo que faltan para convertir el centro, el lugar de inicio de trabajo, en un gran campamento operativo. Eso está a tiro de hit. Ya. Pero lo que te quiero decir es... Pero una pregunta, después de ahí es elevado. Entonces, a partir de ahí, el metro se eleva unos 5 kilómetros. Va sobre soporte de concreto armado, exactamente igual que como existe en Boca Chica. En Villamella. Después que cruza el puente Peinado, el metro, se encarama y se va por aire sobre unos soportes que llegan hasta la estación Mamatingó. Y eso mismo es lo que se va a hacer allí. Que por cierto, se me olvidó agregar de que esa línea se le está agregando una estación a punta. No, 2 más se le van a poner hasta 2. punta. Sí, porque la extensión va a llegar hasta 1.800 metros, casi 2 kilómetros. Y se la van a poner 2 estaciones más. Pero déjame decirte que el día en que el presidente fue al barrio Enriquillo, ahí en el 9, un poquito más abajo del kilómetro 9, ese mismo día estaba también anunciando ahí la construcción de la avenida marginal que sale desde Los Alcarrizos a ambos lados de la autopista Duarte. Una obra que va a costar un poco más de 100 millones de dólares. Es una señora obra. Ahora, ¿qué se logró? Eso es para separar el tránsito de la autopista del tránsito normal de entrada y salida de esa zona. De los barrios periféricos de la capital. Pero no sería del lado norte. Que están en Santo Domingo Oeste. Ok. Sí. Bien, pero mira, también ese día quedó claro, este fin de semana ya se comenzó a techar los 5 andenes de las 5 estaciones de la línea 1. Ya ellos tenían las estructuras metálicas construidas, entonces los pisos se echaron y ahora lo que está es techando a 5 estaciones para que puedan recibir en vez de 3 vagones, 6 vagones. Exacto. Yo quisiera que esto
que las estaciones subterráneas están preparadas para 6 vagones. Lo que no hicieron para 6 fueron las elevadas. Las elevadas, correcto. Esa es la situación. Ahora bien, déjame decirte la importancia que tiene ese acto de miércoles, porque es que se están debatiendo dos visiones relacionadas con la solución. ¿Dos? Hay dos conceptos empresarios y de organización y operación para la construcción de las soluciones masivas de transporte en el Gran Santo Domingo. La que se ejecutó el miércoles es la prosecución de la antigua, o sea, que la OPREP siga siendo ejecutor y operador de metro, que la OPREP siga siendo ejecutora y operadora del metro como lo ha venido siendo hasta ahora. Ahora mismo el metro, que antes de la pandemia transportaba 400,000 pasajeros diarios y bajó por la pandemia a poco más de 300, está recuperando ya los 400,000. Pero una vez tenga las 5 estaciones elevadas con sus andenes, ahora dentro de 2 meses se licita la ampliación de Papá Tingó hasta Punta, que son 2 estaciones más. Sí. También elevada, la van a proseguir elevada hasta Punta. Y se concluya, como prometió el presidente, la ampliación de la línea 12 del metro hasta los Alcarrizos en 24 meses. El metro pudiera estar transportando, ese metro, de entre 600 a 650,000 pasajeros diarios. Que unido, como te estoy diciendo, a la avenida esta de Marginal, estarían dándole un servicio enorme al país. Pero tú mencionaste el teleférico del oeste, de Santo Domingo Este. Que está en construcción. Ese va a estar terminado antes del metro incluso, porque ya comenzaron a llegar todos los aparatos electromecánicos y vienen por ahí también ya lo que serían los vagones, pero no son más que unas cabinas. Unas cabinas armadas, ya están contratados. Y yo creo que en 12 o 14 meses está concluido el teleférico. El teleférico va a ser un importante alimentador de la estación de metro. Y eso, todo eso combinado, como tú dices, debe comenzar a dar respuesta a un problema que tenemos en la capital. Ahora bien, salió una licitación del Ministerio de la Presidencia para la construcción del tren metropolitano, como le llama el Ministerio de la Presidencia, que es la tercera línea de metro. Saldría desde un poco más atrás de la Plaza de la Bandera, en la 27, bajo de Jaina, que es la 27, bajaría por toda la 27 hasta cruzar el Ozama, y seguiría hasta el fondo de Santo Domingo Este y ahí doblaría para el aeropuerto. Ese es un tren metropolitano, ciertamente, porque sale del Distrito Nacional, ¿verdad? Cruza la provincia de Santo Domingo Este y llega hasta la provincia de Santo Domingo. No, provincia de Santo Domingo Este. No, no hay ninguna provincia de Santo Domingo Este. Hay un municipio. Sí. Bueno, el municipio de Santo Domingo Este, y de ahí ingresa allá al aeropuerto. Bien, para eso el Ministerio de la Presidencia ya hizo un aporte de unos 700 millones de pesos que lo pasó al Banco de Reserva, al fideicomiso que administra el Banco de Reserva, para que desde allí se esté llamando a un estudio de la construcción de suelo y diseño y de ingeniería. Exacto. No de construcción todavía, no ingeniería, diseño, estudio de suelo, estudio de suelo, diseño, factibilidad económico-financiera, tiene que ir ahí, y también de ingeniería de esta obra. Es una obra portentosa, es una obra que supera con mucho los 2.000 millones de dólares. Para que estemos claros. Y digamos lo siguiente, con respecto a la obra que el miércoles el presidente dio el primer Picasso allá
en el kilómetro 9. Esa obra, la extensión del metro con toda la parafernalia que eso implica, vagones, catenarias, rieles, todo eso cuesta 375 millones de dólares. Y se logró llevar ahí, por lo que tú dijiste, Julio, como inicialmente el diseño era todo soterrado, todo subterráneo, pero se encontró que el terreno desde el barrio Enriquillo hasta los Alcarrizos, yo no sé si tú te acuerdas que eso era cenagoso, todo eso era antes una zona llena de agua, eran pastizales pero lleno de agua, con arcilla expansiva y eso. Eso iba a encarecer notablemente esa obra. Los rediseñaron y la elevaron y le redujeron 150 millones de dólares al costo. Por eso esa obra se está emprendiendo y ya cuenta con los recursos, porque en el presupuesto le pusieron 2.800 millones de pesos, Pedro, para que esa obra prosiga. Esa obra está garantizada. Una puntualización. Recientemente estuvo de visita en Santo Domingo el ministro de Comercio Exterior y Competitividad de Francia aquí, inaugurando las nuevas instalaciones de la Embajada de Francia. Y como Francia ha aportado la tecnología de los vagones y de rieles, controles, etcétera, del metro, sí. se firmó un acuerdo que creo que es de 450 millones de dólares. Y no sé si es dirigido a financiar parte de las obras civiles y parte de, diríamos, el material rodante de esa línea. Bueno, ahí no se mencionó, yo fui a la ceremonia, que te estoy diciendo, fue el presidente y el director de la OPRE, pronunció un discurso. Ahí no se mencionó esos dineros, pero yo sí sé que los vagones de esa línea ya están contratados. Y esa es la fuente, el Fondo de Ayuda al Desarrollo de Francia. La AFD. AFD. Esa es de la que está aportando los recursos para los trenes que van a ser de la misma generación de los trenes modernos que tiene el metro, porque son franceses también, de la misma fuente. Sí. Ahí va a haber, por suerte, una unidad, sí, tanto de tecnología como de estructura de servicio, ¿verdad? Bueno, esa obra que se inició es por administración. La que se pretende hacer de la línea 3 del metro y otras más son fideicomisos que hasta el momento son públicos, pero que se dice que tienen pretensión de incorporar al sector privado, para incluso que lo opere el sector privado. Esa es una figura que está en proceso. Lo que está claro, porque el presidente lo confirmó, es que el metro va a seguir operando sus 12 líneas, ahora extendida con la línea 12, y que está satisfecho con los resultados operativos del metro, que como te digo, está transportando 400,000 pasajeros diarios y que con estas obras va a llegar a 500,000 en una primera etapa y después a 600,000. Estamos hablando de cosas extraordinarias. El metro con los 20 pesos que cobra de tarifa, por cierto, muy organizada, siempre electrónica, sabes que se compran como se hace en Europa, compra las... tú tienes un abono. Un abono y mete la tarjetita cada vez que se presenta y entonces hacen todos los viajes con esa tarjetita. Bueno, eso les reporta más de 2.000 millones de pesos al metro. Tú dices que la tarifa del metro... No ha cambiado. Perdón, la tarifa es 20 pesos. Es 20 pesos. Y usted puede viajar toda la línea del metro, si hace interconexión. Usted puede trasladarse desde, por ejemplo, Megacentro hasta la feria
Usted coge la línea, hace el intercambio aquí en la John F. Kennedy con Máximo Gómez, que es la línea de intercambio, Sí. y va hasta el 9 si quiere o hasta la feria si quiere, por los mismos 20 pesos. Usted se monta en Sabana Perdida, en el teleférico, cruza el río Sama, lo deposita en la estación Peña Gómez, en el lado occidental del río Sama, y usted se monta en el metro con los mismos 20 pesos que pagó al inicio, allá en Sabana Perdida, del teleférico, usted tiene acceso a la capital. Esa es la concepción de, como tú dices, de una solución de transporte masiva, suministrada y facilitada por el Estado, Sí. que es el único que puede impactar ese tipo de soluciones. Bien, es interesante porque se está planteando otra cosa. Yo no sé si tú quieres hacer una parada, Sí. pero debemos entrar a otra zona interesante. Se está licitando los estudios para el tren de carga y pasajeros Jaina-Santiago. Pero vamos a hacer una pausa también en este momento y volvemos con ese y otras cosas que tengo en la mente también. Volvemos. Muy bien. Bien, amigos, aquí estamos de vuelta conversando con Pedro Cava sobre el sistema de transporte de la ciudad de Santo Domingo y eventualmente de otras ciudades y soluciones a nivel nacional. Para concluir con el tema del metro, yo te decía que hay algunas en el diseño que yo tengo aquí diríamos, del sistema que se quiere construir, hay una línea de interconexión entre lo que sería la línea 3 y la línea 2 a través de la avenida Luperón. Habría una ampliación hasta San Luis de la línea 2 desde el Megacentro, donde llega actualmente, como se está haciendo ahora, hasta los Alcarrizos, esa misma línea. Y habría una pequeña interconexión entre la línea 2 y la 3 del lado oriental de la ciudad, que sería el ensanche Isabelita y Megacentro. Esas interconexiones que son muy útiles. Yo que he vivido en ciudades con extensos sistemas de metro y de transporte urbano, como en París, como en Madrid, en Bogotá todavía no hay, lo que hay es un sistema de autobuses. Está construyendo la línea de metro, sí, o en Canadá, en Montreal, que tiene uno. No se ha iniciado ni siquiera. No se ha iniciado. En Bogotá. Se me ocurre, viendo el mapa, que esa línea de interconexión entre la 2 y la 3 y esa también de interconexión entre la 2 y la 3 podría ser la primera fase de un tranvía que una además por arriba la línea 1 y ese lugar donde piensa terminar, que es en Sánchez Isabelita, es decir, que haga como un semicírculo. Mira, déjame terminar. Sí, yo sé. Que haga un semicírculo en la ciudad de Santo Domingo y diríamos porque los grandes problemas de algunos sistemas de metro es que para tú ir del punto A al punto B tienes que ir a una estación de distribución y volver para atrás. Entonces, esas nuevas soluciones circulares, no necesariamente con metro pesado,
sino con tranvías de superficie, son sumamente útiles. En segundo lugar, vuelvo, insisto, la línea 1 debería pensarse, estudiarse, presupuestarse y verse la factibilidad, no es que yo tenga una bola mágica, de ampliarla de forma subterránea o elevada, como sea, en la zona que se llaman los kilómetros, es decir, que va desde el centro de los Héroes hasta el 12 de Jaina, porque ahí vive mucha gente, mucha gente. Todos esos barrios que están a ambos lados de la Avenida Independencia son sumamente populosos. Eso estaba estudiado, pero déjame decirte lo que ya sí está, porque eso está estudiado y diseñado. Mira, en Megacentro, yo fui a ver la obra, fui a ver la estación cuando la estaban terminando. Desde Megacentro hasta un sitio que se llama Entrada de Mendoza. Desde frente a Megacentro está la estación, ¿verdad? Ajá. De metro. Hasta un sitio que se llama Entrada de Mendoza, mucho más de 200 metros hacia abajo. Hay ya el túnel por debajo de la tierra que lo dejó hecho la OPRED. La carretera de Mendoza. Un poquito más allá de la carretera de Mendoza, por debajo, por la misma avenida principal. San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl está ya hecho, más de 200 metros, toneladas de metro, para llegar a Isabelita, que es realmente los Tres Ojos. Sí. ¿Tú sabes qué distancia está de ahí hasta los Tres Ojos? 1.200 metros lineales. Es un tiro lo que hay que dar ahí. Y solamente hay que hacer una estación. Ya está ubicada al lado de una escuela pública que está a la izquierda. Hay incluso el terreno y todo. Para hacer una estación ahí, y lógicamente una estación, como tú dices, allá abajo, en los Tres Ojos o en el ensanche Isabelita. Sí. Esa no hay problema. Uno de los beneficios que eso tiene es que está, porque la gente no sabe, que mientras más dure la roca, mejor es para construir metros. Claro. Entonces es roca pura, eso es acantilado puro ahí. Coralina. Eso es coralina dura. Entonces está proyectado llegar allá. Bien, esa obra tiene que ser de metro porque ya tiene lo que un 10 a un 15% hecha. Pero hay otra que se cae de la mata también, que es de la Hermandad de Pensionados, en la San Martín, frente a la Hermandad de Pensionados. Sí. Ahí hay una estación de metro. Ya se sabe que si tú tiras de ahí una línea recta, por debajo de la tierra, lógicamente. Claro. Por cierto, por donde pasa otra zona dura de coralina, hasta el Parque Independencia. Eso es poco más de 1 kilómetro. O sea, no hay que hacer nada por arriba. Sería una línea, una estación. Sería una extensión de la línea 1, como tú sugieres. Sí, pero una estación o dos. Se está hablando de una por el Palacio Nacional y una segunda allá en el Parque Independencia o en el Parque frente a la catedral. No, pero ya eso es más difícil, porque ahí están todo el sistema que se construyó durante la fundación. Es un trabajo casi arqueológico. El acueducto y los alcantarillados de Obando, que yo no creo que se deban tocar. No, porque están ahí todavía. No, pues tú eres loco. Roma no tiene un gran sistema de metro por ese problema. Eso no se debe tocar. Entonces, no, pero llegar hasta el Parque de Independencia es más que suficiente. Va a llegar, puede llegar. Entonces, esas dos cosas están estudiadas. Se conoce, están los estudios de suelo, están sugeridas ya las estaciones que van y OPRED las tiene listas para ejecutar. Esos son proyectos de muy fácil ejecución. Ahora bien, el que sí parece que es recomendable que sea, como tú dices,
un tranvía, es del 9 Por la Luperón. a la Plaza de la Bandera. A la Plaza de la Bandera, por las Núñez de Cáceres, del 9 a la Plaza de la Bandera. Porque es verdad que no tiene sentido que se haga un túnel ahí cuando tú puedes perfectamente tirar un tranvía que te conecte con esa línea que se proyecta del tren metropolitano y el 9. Ahora bien, lo que sí te quiero decir es... Hay un punto, Pedro. Todos los sistemas de transporte masivo de una gran ciudad de más de 4 millones de habitantes, como es el caso del Gran Santo Domingo, necesitan, no pueden pasarse de unos sistemas de autobuses que no solamente den servicio en sitios donde no pasa el metro, sino que permita, diríamos, ser rutas para alimentar al metro. En un momento, cuando se inauguró la línea 1 y después la línea 2, se habló de las rutas alimentadoras, inclusive en aquel momento la OPRED llegó a estudiar esas rutas alimentadoras, pero como que no se le puso mucha atención. Y eso es esencial. El actual gobierno ha propiciado, en una suerte de alianza con los sindicatos choferiles y los... Dos corredores. ¿Perdón? Dos corredores con autobús. Dos corredores y se habla de que viene un tercero ya. Y que viene un tercero ya. El de la Churchill, el de la Winton, el de la... No, la Lincoln. El de la Lincoln. El de la Lincoln. Sí. Y aunque por ahí va el metro también, se necesitaría algún tipo de solución, quizá un poco más ligera, en la parte norte de la capital. Sí. Y en la Lincoln, como decíamos. Sí. Pero estos son distintos, ya no son ni la OMSA, ni la OPRED, ni ningún ente público, sino aquí se ha querido usar... Hay oportunidad a las empresas privadas que participen. Aquí se ha querido... Mira, cuando se habla de empresa privada, yo creo que aquí se deja de lado el gran aporte que ha hecho Caribe Tours. Caribe Tours es una empresa ya de varias decenas de años, por lo menos 20 o más años, tiene 25 años. Y esa empresa no solamente tiene importantes servicios interurbanos entre la capital y otras ciudades del interior, sino inclusive tiene una línea de conexión de Santo Domingo con Puerto Príncipe, en Haití. Y creo que hay una línea de interconexión de Santiago con Cabo Haitiano también. Y esa empresa en muchas ocasiones solicitó que se le dejara participar como operador y también inversor en las líneas de OMSA, las líneas del sistema, diríamos, creado para la capital, pero nunca se hizo nada. Y ellos estaban dispuestos con la tarifa existente, que es una tarifa subsidiada, no con un peaje sombra, hacer eso. Y yo no sé por qué no se hizo. Bueno, mira, tú acabas de plantear una solución que es práctica. El domingo, lo que hizo el presidente de la República fue precisamente lo que está sugiriendo. El presidente de la República, a una entidad que dirige Alfredo Polinario, Gambista, que se llama Consorcio de Empresas del Transporte, Monchotran, que era la que tenía la concesión para la operación de los conchos de la Winston Churchill. ¿Y lo va a sacar? ¿Lo va a sacar? Lo sacó. Y oye lo que hicieron. Yo vivo ahí al lado. Yo lo vi hoy. Yo vi Concho hoy. No, pero oye lo que pasó. A esos señores
se le crearon 300 plazas de trabajo para operar los autobuses van a entrar en un primer viaje de autobuses, 47 autobuses de 90 pasajeros cada uno. 300 de ellos calificaron para ser choferes. Tú sabes que va a haber 3 horarios. O sea, si bien hay 47 autobuses para ahí, de las 5 de la mañana a las 11 de la noche. Leí. Exacto. Sí. Y oye lo que pasó cuando se hizo el examen de todos los choferes que había, se encontró que unos 51 eran mayores de 65 años. Oye, eso. No califican para manejar. Eso acá de una pensión. Espérate. Y que 13 de ellos estaban enfermos. Tenían enfermedades que consideran básicas, catastróficas. Y a todos ellos se les concedió una pensión. Una pensión del Estado. ¿Y quién lo sustituye? Entonces, ¿Quién entra por ellos a operar los autobuses? No, simplemente esos señores, para no dejarlos fuera de la solución, se les dio una pensión, se les acordó una pensión. El presidente lo anunció ayer. Los 300 que calificaron son ahora los que se van a distribuir en los 47 autobuses y van a formar parte de una estructura empresarial. Sí, pero yo propongo. Entonces es una solución de ese tipo. Yo propongo. Es lo que se hizo, Escucha, americano. Y es lo que se hizo con Barte y el corredor de la Núñez de Cáceres, ¿entiendes? Escúchame. Dime ahora. Yo propongo, porque desgraciadamente aún los autobuses grandes de 90 pasajeros y los articulados, inclusive hay triarticulados que tiene la ciudad de Santo Domingo, los choferes piensan que son motores y que pueden andar haciendo zigzag dentro de la ciudad. Es decir, un autobús debe ir en su carril. No puede, yo le doy una recomendación, que lo vaya mandando en grupos de a 10 o de a 15, que lo manden a Nueva York, o que lo manden a Madrid, o que lo manden a México, o a Bogotá, que es más cerca, para que aprendan a manejar como choferes de autobuses, porque manejan como motoconcho casi. Entonces, eso es importante. Yo vi que el plan que tiene el ayuntamiento, oye, la unidad de transporte del ayuntamiento de la capital es ese, carril especial. Yo oí el discurso, o parte del discurso, de ese señor que tú llamas Cambita, que por cierto debería tomar un curso de dicción, porque por favor, pero él habla de que la frecuencia de los autobuses será cada 3 minutos. Sí, así es. ¿Tú crees que va a ser así? Sí, pero ¿qué fue lo que pasó? Hay un estudio previo. Y se desaprovechó una segunda oportunidad. Primero fue la Núñez de Cáceres. Y ahora para que esos autobuses fueran eléctricos, para comenzar a sacar autobuses contaminantes de diésel. Una parte de lo que viene van a ser eléctricos. No, deben ser todos. Pedro, tenemos que subir y bajar inmediatamente. Pero antes de que se quede en el aire esta preocupación tuya, el ayuntamiento tiene el carril especializado, los semáforos sincronizados para poder hacer lo que dices. Ahí en la Chorchi. Deberían de ponerle. Y ahí en la Lincoln. Deberían de ponerle. En la Lincoln también. De eso, ¿cómo se llama? Pilotillos amarillos o de metal, pero que sean con una granada. Que el que lo pise explote por los aires. Estalle, sí, estalle, correcto. Volvemos. Bien, amigos, regresamos en este último segmento de contexto, conversando con Pedro Cava
sobre transporte urbano en la ciudad de Santo Domingo y quisiéramos abarcar, aunque sea muy brevemente, porque nos quedan solo 8 minutos, Pedro, 8, quisiéramos abarcar un tema que aquí se ha querido limitar a un tren entre Santo Domingo y Santiago, pero que debe ser una conceptualización mucho más amplia, de crear una empresa nacional de ferrocarriles que comience con Santo Domingo y Santiago, pero que siga a San Francisco, que siga a Cotuí, que siga a Samaná, que siga a Montecristi, a Dajabón, al sur del país, etcétera, etcétera. Es decir, que cree una red ferroviaria nacional dominicana, que evidentemente eso nunca se termina, ¿eh? Eso siempre es como los metros que se van ampliando y ampliando y ampliando, pero que debemos comenzar, diríamos, con esa línea de tren entre Santo Domingo y quizá Puerto Plata. Se puede agregar Puerto Plata porque hasta unos túneles hay para eso, del antiguo tren que construyó su eminencia reverendísima el señor Ulises Heró. Pedro. Mira, aquí se está planteando, qué bueno que sugirieras eso, porque al mismo tiempo vamos a debatir el asunto de quiénes son los responsables de ejecutar estas obras, que son infraestructura. Si el Estado o el sector privado o algún tipo de asociación con el Estado. Por ejemplo, el tren metropolitano de ahí de Jaina, bajo de Jaina, por toda la 27 de febrero, que se ha anunciado y que ha sido objeto de un fideicomiso que ya constituyó el Ministerio de la Presidencia, bueno, y la unidad que ha creado. Yo hoy, creo que fue en este periódico, todos los fideicomisos que existen, públicos o privados, donde participa el Estado, que son 22. Y todos son relacionados con obras de infraestructura. La mayoría son de vivienda. De vivienda. Ajá. Pero eso es un tipo de asociación en la que el Estado pone una parte. Aquí está, mira. Y consigue un inversionista privado que pone el capital. Mira, dice, están operando del gobierno de Danilo Medina, RD Vial, Fideicomiso BCB RD, Ciudad Juan Bosch, Fideicomiso de Administración de Flujo del Plan de Vivienda de la Policía Nacional, Fideicomiso de Administración y Garantía ISFODOSU. ¿Qué es eso? Fideicomiso de Movilidad y Transporte, FIMOVIT, y Fideicomiso Parquea TRD. Eso es para Ese es para hacer el parqueo. Sí. Ya está en Banja, por cierto. Mira. Espérate, déjame concluir. Déjame decirte lo de Abinader. Y el presidente Abinader ha constituido también 6 fideicomisos que están operando. Uno es Fideicomiso Público de Administración de la Fuente de Pago del Fondo Nacional de la Vivienda. Fideicomiso Público de Administración de Mi Vivienda. Entiendo que debe ser un programa, ¿no? Sí. Fideicomiso Público-Privado, este es público-privado, de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Fideicomiso DO Sostenible. Fideicomiso Público de Administración del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz. Fideicomiso Nacional de Promoción Cultural, ese yo no lo conocía y me parece interesante. De Arte Público, Fideicomiso de Arte Público. Y Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana, FITRAM. Yo creo que es el que tú dices que está dirigido por el Ministerio de la Presidencia. Mira, ese fideicomiso ya tiene un aporte físico de 700 millones de pesos que lo hizo a el Fideicomiso Reserva. El Ministerio de la Presidencia transfirió al Fideicomiso Reserva para que comiencen los estudios de ingeniería, primero del suelo, lógicamente, diseño e ingeniería de ese tren metropolitano. Bien, acuérdate que el Estado lo que va a aportar, la parte
por ejemplo, los derechos de uso de suelo, esos estudios, pero tiene que aparecer ahora el inversionista privado que aporte el capital. ¿Y por qué? Para construir una obra de eso. ¿Y por qué, Pedro? Porque el Estado en este momento no tiene eso como prioridad. Lo que ¿Quién, tiene ¿quién como te prioridad, dijo? te lo ¿Quién digo te yo. dijo? Te lo digo yo. Si están dedicando 700 millones a estudios nada más, es que es una prioridad. Y todo el sistema de metro que se ha hecho en el país es público. El ministro de la presidencia, perdón, el señor Macarrulla, un hombre a muy, inicio de gobierno, muy respetable, dijo que este tipo de obra era con el sector privado. Bueno, de acuerdo, pero déjame decirte algo. Yo pienso que en el tema este del transporte urbano hay que hacer una reforma de los organismos ejecutores y administradores. Por ejemplo, tú vas a París, que es una de las grandes ciudades que tienen sistema de transporte masivo, 17 líneas, y hay una cosa que se llama la Compañía Autónoma del Transporte Parisino, la RATP, única, que diseña, planifica, ejecuta, contrata, opera, etc. Tú vas a Madrid, para ponerte casos de instituciones que han servido hasta de ejemplo en el país, porque están trabajando aquí en el tema del transporte de masa. Está el Metro de Madrid, que es una empresa, Metro de Madrid S.A., que lo hace todo. Entonces aquí tenemos la OPRE, el FITRAM, el Suchotran, el Mochotran. Así no, así es un tollo lo que se va a hacer. Porque tú tienes que tener coherencia en el plan y en la ejecución del plan. Tú no puedes hacer una línea 3 con una tarifa distinta de las otras dos del gobierno. Porque si es inversión privada, no va a ser 20 pesos que van a cobrar. Eso es lo que estoy planteando. Por fortuna, el presidente decidió, presidente de la República, este gobierno, ampliar la línea 2C del metro con la OPRE. Sí. Incluso la perforadora que se va a usar, porque la OPRE tiene 3, sí, son de la OPRE. Ya tú la dijiste. Entonces, lo que te digo es que el gobierno puede ir pensando, porque tiene la OPRE más perforadora, en hacer la obra que tú sugieres de allá mira, ya se nos terminó el tiempo, pero yo sugeriría que se busquen expertos y asesoría para unificar institucionalmente la gestión del transporte de masa de la capital. No que haya 3 o 4 cosas. Nos fuimos, se acabó el tiempo. Gracias, Pedro, y hasta la próxima. Pero hay proyectos de solución pasiva, ¿eh? Y están en marcha. Ok, muy bien. Gracias. Bien.